Muy buenos días, bienvenidos a Calidad de Vida. Esta mañana vamos a hablar del hostigamiento vecinal, de los conflictos comunitarios. Ya en otros ciclos hemos hablado del hostigamiento escolar, en el plano laboral, pero este se da en el vecindario y muchas veces puede terminar en situaciones violentas, incluso hasta con la vida de la persona hostigada. El acoso y abuso coexisten en los diferentes ámbitos de la sociedad y las comunidades vecinales no son ajenas a ello. Al igual que en el bullying y el mobbing, las personas en su calidad de habitantes en una comunidad conviven con abusadores, abusados o con espectadores activos de dicha situación. Para entender más sobre el tema, hoy en Calidad de Vida hablaremos del hostigamiento vecinal. Y para desarrollar este tema del hostigamiento vecinal, tenemos a dos referentes, a dos personas absolutamente idóneas en el tema. A mi lado está la psicóloga Silvana Giachero. Ella es experta en mobbing, en bullying, en todo tipo de hostigamientos, y incluso el vecinal, y ella es presidenta del primer Congreso Internacional de Mobbing y Bullying que va a tener lugar en mayo de este año en nuestro país. Y a su lado otra persona que es absolutamente indicadísima para hablar del tema, es el defensor del vecino, el licenciado Fernando Rodríguez, que nos va a contar los cientos de denuncias que al cabo de cada año recibe en la Defensoría por este tipo de hostigamientos y de conflictos comunitarios. Muy buenos días a ambos, muchísimas gracias. Inicialmente, psicóloga Silvana Giachero, me parece importante definir para el público de qué estamos hablando cuando yo me refiero a blocking, hostigamiento vecinal. Exactamente, es el hostigamiento psicológico que se da dentro de una comunidad vecinal con el único fin de dañar a una persona, de hacerla sufrir, ya sea solamente por el hecho de verla cómo se va destruyendo, sino también para sacarla de esa comunidad, para que quede excluida. ¡Qué maldad! Sí. Digo, que el fin último sea... Muy perverso, que el fin último sea que esa persona se aleje del vecindario. Sí, se vaya. Exactamente. ¿Esto qué pasa? Genera dentro de la comunidad un eco. Este eco hace que los demás vecinos se vayan sumando a este hostigamiento o lo que es tan grave como sumarse, que es mantenerse en el silencio, en la indiferencia. Algo parecido al bullying, ¿no? Sí, el fenómeno se da igual. El acosador y los espectadores. Exactamente, el fenómeno se da igual, lo que cambia es el contexto y al cambiar el contexto cambia determinadas modalidades. Nosotros muchas veces el poder poner en palabras que existe este tipo de hostigamiento psicológico y diferenciarlo de lo que son los conflictos. El hostigamiento psicológico no es un conflicto, es un ataque a la integridad moral de la persona, totalmente distinto. Y lo que lo diferencia de un conflicto es que se va dando todos los días un poco. Este hostigamiento puede empezar con dejarlo de saludar, puede empezar a continuar con humillaciones públicas, con inventar mentiras de esta persona y de esta familia, denigrarlo, y esto todos los días un poquito es lo que hace que genere este sufrimiento terrible en una persona donde se supone que su hogar es lo más sagrado, ¿no? Es donde uno se supone que tiene que estar tranquilo, donde está resguardado, y esto va generando un gran sufrimiento y deterioro, no solamente de la persona que está sufriendo el hostigamiento, sino también de toda la familia. Psicóloga, usted decía recién que no siempre el hostigamiento termina en conflicto. No siempre el hostigamiento se inicia con un conflicto, ni implica un conflicto. Hay que diferenciar lo que es conflicto en sí mismo del hostigamiento psicológico. ¿Por qué? Porque un conflicto puede tener, si uno interviene, fácil resolución, y más cuando se agarra a tiempo. Si ese conflicto perdura, y en ese conflicto hay involucrado una personalidad psicopática, un perverso que empiece a hostigar, puede derivar en un hostigamiento. Pero el hostigamiento, cuando ya pasa a ser un hostigamiento, deja de ser un conflicto para pasar a ser un abuso de esta persona hacia quien está agrediendo. Bien. Fernando, en la Defensoría del Vecino, ¿se reciben asiduamente denuncias, llamémoslo, por conflictos comunitarios, por conflictos en la vecindad?
Sí, se reciben y lo que estamos viendo en los últimos años, específicamente en las estadísticas del año 2012, sí, con un aumento. Aumento. Al punto tal, nosotros vamos a estar presentando el informe anual del 2012, que se va a ubicar en esas estadísticas en el primer lugar. O sea, pero es un tema entonces, pero bien elegido por la producción, sí, entonces, sí. En el primer lugar están. En el primer lugar, nosotros teníamos hasta el año pasado, en los primeros lugares, contaminación acústica. Sí, recuerdo que lo dijiste. Que vinimos acá varias oportunidades. Contaminación acústica se mantiene en los mismos parámetros por el incremento en la temática conflictos comunitarios. Sí. Contaminación acústica, aun cuando se mantiene en los mismos parámetros, pasa a segundo lugar, porque el primer lugar lo ocupa ahora el tema de los conflictos comunitarios, conflictos interfamiliares, digamos. Sí. Se da mucho, por ejemplo, en situaciones de propiedad horizontal, de copropiedades, sí. Lugares en donde un grupo de familias administran un espacio en común, sí. Y donde aparece de repente alguna situación de debilidad, dado por la soledad, por la edad, por el género, muchas veces, o sea, una mujer mayor de edad sola, muchas veces es, digamos, sufriente de un hostigamiento. Nosotros en esto, con el diálogo con la doctora, estamos aprendiendo mucho, porque nosotros no le damos el enfoque al hostigamiento, pero es muy interesante y puede llegar a ser muy complementario al enfoque que nosotros le damos. Cuando llega a la Defensoría, el conflicto está instalado. Ya está instalado. Ya está instalado. ¿Por qué? Porque, bueno, es muy probable que cuando llega a la Defensoría, esta persona hostigada ya recorrió otros caminos. Claro, otras instancias. Capaz que primero fue al centro comunal, claro. Y se intentó apoyarse en un servicio social. Es posible que haya ido a la comisaría también. Es posible que haya ido a la policía comunitaria. Posiblemente hizo una consulta de salud también, porque hay un sufrimiento psicológico enrabado con esta situación. Y bueno, y cuando llega a la Defensoría, en general, ha hecho un recorrido por otras instituciones. Entonces nosotros lo tomamos en principio como un conflicto y empezamos a indagar. Y nos encontramos con esta cuestión del aislamiento, ¿no? Una persona que ha sido aislada, que todos los males de esa pequeña comunidad son depositadas en esa persona, cuando en realidad, bueno, posiblemente los males estén distribuidos de otra manera, digamos. Por supuesto. ¿No? Un conflicto común o bastante común, por ejemplo, es cuando un grupo de jóvenes, y acá no quiero poner a los jóvenes como los hostigadores por excelencia, sino que... Me imagino para dónde vas. Bueno, hay varias situaciones, pero por ejemplo, el tema de jugar al fútbol en el espacio público o utilizar tambores en un espacio público frente a la casa de una señora que está sola, sí. Y que después de varias noches de no dormir, esa señora sale a pedirles que toquen en otro lado o que no toquen a esa hora. Con toda lógica. A esa señora que quiere descansar. Exacto. Y ese grupo de muchachos se lo impide, digamos. Entonces, originalmente, este grupo de muchachos no tienen el objetivo de hostigar, pero su conducta es una conducta de hostigamiento. Sin duda. Porque cuando la señora les pide, por favor, que no hagan eso en ese horario o que lo hagan en otro lugar, ahí empieza de alguna manera una conducta explícita de hostigamiento y que todo lo que los jóvenes pueden llegar a decir de una señora sola mayor de edad, digamos, ¿no? Sin duda. Y ahí sí empieza este proceso de encerramiento de esta persona que ya ni siquiera sale a pedirle. Qué horrible. Por temor, por miedo. Qué Y a veces nos cuentan estas personas mayores que ni siquiera dialogan con esos jóvenes, aun cuando no están en situación de tocar los tambores. Cuando lo ven al otro día a las 10 de la mañana, hay un temor depositado en la actitud de estas personas. Gracias, Fernando. Psicóloga, justamente en dirección a algunos de los aspectos tan importantes que apuntaba el defensor del vecino, me interesa profundizar, y seguramente lo vamos a hacer en parte de este primer bloque y en el segundo, el perfil del acosador y el perfil de la víctima. Referido a la víctima, Fernando ya daba algunas pautas importantes como la soledad, como ser mujer, mujer con hijos, por ejemplo, faltando la figura masculina en ese hogar. Ese cuadro puede ser
predisponente para el hostigamiento? Por supuesto que sí. Sí. Sabemos que la mujer es más vulnerable a este tipo de ataques. La edad es un factor que se suma también, y el ser jefa de familia, estar sola con hijos también. También si dentro de la familia hay alguna persona con discapacidad, también son más vulnerables. Ahora, lo que tiene que quedar claro es que cualquiera puede ser víctima de hostigamiento. Sí. ¿Ah? No hay un perfil de víctima. ¿Por qué no hay un perfil de víctima? Porque estamos justificando la agresión, sino. Sí. Eso es lo más importante definir, ¿verdad? Vamos a profundizar en el segundo tramo sobre el perfil de la víctima, que puede ser una mujer sola, una mujer de avanzada edad, pero como decía la psicóloga, en definitiva cualquiera de nosotros podemos ser víctimas del acoso. Y vamos a hablar del acosador, justamente, y vamos a hablar de las acciones concretas que la Defensoría del Vecino toma cuando llegan este tipo de denuncias por hostigamiento comunitario. Hay mucho más, entonces, sobre este tema. Después de la pausa, lo seguimos.